¿Qué opinas sobre que Putin diga que la justificación para continuar la guerra es la desnazificación? Creo que es una de las cosas más tontas que he escuchado. ¿Qué significa desnazificación? Bueno, significa literalmente lo que crees cuando lo oyes. Tengo mucho para decir. Me molesta porque en realidad no tiene una buena base. Es un ataque ad hominem, una forma de vincular a alguien con un régimen maligno que ya no existe. Pero en realidad, el nazismo está intrínsecamente ligado a la nación alemana. Fue un movimiento nacionalista allí. No había nazis en otros países. No existe un manual del nazismo. Nadie dice, quiero ser nazi. Pues, ¿qué implicaría eso? No hay un Mein Kampf que lo explique. Mein Kampf no es como El Capital. Mein Kampf es, hasta donde lo entiendo, una especie de desahogo sobre el Tratado de Versalles. Estoy totalmente en contra del nazismo y creo que no existe en 2024. Es solo una manera de etiquetar a las personas como malvadas. Y a Putin no le gustan los ucranianos nacionalistas. A Putin no le gusta el nacionalismo en general, lo cual es interesante. Y por supuesto que es así. Tiene unas 80 repúblicas y le teme a los movimientos nacionalistas. Peleó una guerra en Chechenia por esto. Lo entiendo, pero yo estoy a favor del nacionalismo estadounidense. Así que no estoy de acuerdo con Putin en eso. En mi opinión, llamarlos nazis es algo un poco infantil. Personalmente, estoy convencido de que él lo cree. Lo que dices es interesante, y estoy de acuerdo. Cuando hablamos de esto, se me viene a la mente cómo en los Estados Unidos se acusa mucho a los demás de ser nazis. Mientras escuchaba lo que Putin decía, pensaba, esto es lo más tonto y poco convincente que jamás he oído. Pero también a la vez pensaba en que él verdaderamente cree que es así. Sí, y de hecho, después de haber tenido muchas conversaciones con personas que viven en Rusia, ellos también lo creen. Y hay tecnicismos que aclarar aquí. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la palabra nazi resuena mucho en la mente de muchos rusos en Ucrania. Eso lo entiendo. Tú lo usas casi como un término político, al igual que se usa en los Estados Unidos, refiriéndote al racismo y esas cosas. Se sabe que realmente puedes llegar a la gente si usas el término nazi. Sí, eso es cierto. Pero, en mi opinión, también es algo realmente desagradable de hacer. Estoy de acuerdo. Y quiero aclarar que sí existen movimientos neonazis en Ucrania, aunque sean bastante pequeños. Entonces, tú dices que hay una distinción entre los nazis y los neonazis, y es así. Es un pequeño porcentaje de la población, un porcentaje diminuto que no tiene poder en el gobierno. Hasta donde he visto, no hay datos que demuestren que tienen alguna influencia sobre Zelensky y el gobierno de Zelensky. Entonces, realmente cuando Putin dice desnazificación, creo que se refiere a los movimientos nacionalistas. Creo que tienes razón y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Estoy convencido de que la Segunda Guerra Mundial ocupa un lugar especial en las sociedades eslavas, en Polonia y en los países de Europa Central y Oriental, que no es igual al que ocupa en Estados Unidos. Solo hay que observar los números. Decenas de millones de muertos frente a menos de medio millón. Esta guerra acabó con gran parte de la población masculina en esos lugares. Por eso sigue siendo un tema tan significativo allí, y lo entiendo. He visto durante mucho tiempo el mal uso de las palabras y cómo se convierten en armas con fines políticos, y eso simplemente no me gusta. Aunque a veces yo mismo caigo en eso, y lo lamento, no me gusta reducir a las personas a una sola palabra. Eres un nazi o eres un liberal, lo que sea. Explícamelo. ¿Qué es exactamente lo que no te gusta de sus acciones o de lo que dicen? Y lo de nazi, en verdad, no entiendo ni a qué se refieren realmente. Lo que me preocupó sobre eso es que afirmara que ese es el objetivo principal de la guerra en este momento. Al no estar arraigado en la realidad, hace que sea más difícil llegar a acuerdos de paz. Lo que quiero decir en realidad es, ¿qué significa deshacerse de los nazis en Ucrania? Podría decir algo como, de acuerdo, estoy dispuesto a un alto al fuego, pero solo cuando los nazis ya no estén. Pero, ¿se pueden identificar? Además, ¿puedes negociar con un nazi? Exactamente. Por eso lo digo, sí, totalmente de acuerdo contigo. Me pareció muy extraño, pero tal vez tenía relación con el hecho de hablarle directamente a su población. Y a la vez, probablemente, quería evitar mencionar la OTAN como justificación para la guerra. Sí, exactamente. Eso resume todo. No lo sé con seguridad, pero creo que tienes razón en ambos casos. Y debo decir que esto refuerza algo en lo que he estado pensando más y más desde que hice esa entrevista hace un par de semanas, creo. Putin no es muy hábil como experto en relaciones públicas. No sabe contar bien su propia historia.
La narrativa de la guerra actual en Ucrania se centra en la expansión de la OTAN hacia el este, cosa que intimidó a los rusos. Eso no ayuda a Estados Unidos en nada, y ni siquiera la OTAN como entidad beneficia al país. Digo esto desde una postura pro-estadounidense. Creo que es una narrativa poderosa, precisamente porque es cierta. Y él no contó esa historia, sino otra que no se entendía. Y además, él se dirige a múltiples audiencias alrededor del mundo. No estoy seguro de lo que esperaba lograr con esa entrevista. Nunca lo sabré. Pero siempre pensé eso, este tipo no es bueno contando su historia. Y además, hay otra cosa importante que sé con fundamentos. Él estuvo muy aislado durante el COVID. Se dice que se está muriendo porque está enfermo, o que tiene ELA. No lo sé, no soy su médico. Lo que sí sé es que hay muchas mentiras al respecto. Pero algo que no es mentira es que estuvo aislado durante la pandemia de COVID. Eso lo tengo claro. Solo trataba con 2 o 3 personas. Y eso no es algo normal. Cuando compartes con personas distintas, tus opiniones son desafiadas. Y esto sucede con los líderes que permanecen en el poder mucho tiempo. Él ha estado en el poder 24 años. Ha hecho cosas que han traído beneficios, como el impacto en la economía rusa o la esperanza de vida. Pero también hay aspectos negativos. Y uno de ellos es que las cosas se vuelven algo extrañas. Y te vuelves autocrático. Por eso establecemos límites a los mandatos. La mayoría de los reyes terminan perdiendo la cabeza con el tiempo. Claro, y parte de esto lo comentaste después de tu reunión en el Kremlin, mientras seguías en Moscú. Me parece muy impresionante que puedas expresar críticas abiertamente. Es genial. No me importa. Lo entiendo perfectamente. Solo desearía que lo hicieras más con el video del supermercado y quizás también con Putin enfrente de ti. Pero en realidad... Si lo pones frente a mí, diría soy una persona muy buena. Sé que lo ves como un gesto de virtud. Es que lo es. ¿Has visto alguna de las entrevistas que hizo con NBC News? Sí, entiendo lo que dices, pero creo que estás tan molesto con lo malos que son los periodistas que simplemente no quieres ser uno de ellos. Sí, probablemente tenga razón. Las conversaciones interesantes implican retos, como cuando mencionaste tu confusión sobre la desnazificación. Primero que nada, acepto tu crítica y admito que, en cierto sentido, probablemente estoy adoptando una postura opuesta a lo que no me gusta. Mi desprecio hacia los periodistas estadounidenses basado en mi experiencia seguro me llevó a pensar, no quiero ser como ellos. Es una reacción defensiva y poco inteligente. Es cierto. Pero sobre lo de los nazis, la verdad es que sentí que estábamos hablando en planos muy diferentes y era imposible entendernos. Pensaba, no tengo idea de qué estás hablando. Y sobre todo cuando llegué a la conclusión de que lo decía con total seriedad, me pareció algo demasiado extraño. Así lo viví yo. Y puedo pensar en muchos otros ejemplos de otras entrevistas. Una vez estaba entrevistando a un tipo y comenzó a hablar sobre los israelitas negros. Decía que ellos eran los verdaderos judíos y cosas así. Y recuerdo que yo no entendía nada. Por suerte no fue una entrevista grabada, pero recuerdo tener una sensación extraña. No íbamos a llegar a entendernos.